Prepárate para una inversión en un aspecto poco conocido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías que Estados Unidos consideró seriamente utilizar a Chile, un país neutral en América del Sur, como base militar? Es fascinante, ¿verdad? En medio del caos global, Chile con sus recursos y su ubicación estratégica se convirtió en un punto de interés para Estados Unidos. Exacto, estamos hablando de 1939, la guerra estalla en Europa. Y de repente América Latina entra en el radar de las superpotencias. Nuestro análisis de hoy se basa en controlpolitico.pdf, un documento que revela los planes de Estados Unidos para Chile durante la guerra. Lo interesante de este deep dive es que vamos a desentrañar las estrategias ocultas, las presiones, y cómo un país como Chile navegó la delicada cuerda floja de la neutralidad en un mundo polarizado. Una verdadera cuerda floja. Entonces, ¿por qué Chile adoptó una postura neutral al principio? A primera vista, parece una decisión arriesgada en un mundo dividido entre el eje y los aliados. Chile se encontró en una encrucijada. Tenía fuertes lazos económicos tanto con Alemania como con Estados Unidos y Gran Bretaña. Imagínate el dilema. Si se inclinaban hacia un lado, corrían el riesgo de perjudicar su economía. Están entre la espada y la pared. Internamente, ¿cómo se vivía esa tensión? Bueno, la sociedad chilena también estaba dividida, reflejando la polarización global. Había facciones pro-eje y pro-aliados, lo que añadía complejidad a la toma de decisiones. Entiendo, por un lado, la necesidad de proteger su economía y por otro, la presión interna. ¿Hubo algún otro factor que influyera en su neutralidad inicial? Por supuesto, no olvidemos que Chile era un importante exportador de cobre y nitrato de sodio, recursos vitales para la producción de armamento, y ambos bandos los necesitaban. Mantener la neutralidad era una forma de proteger sus intereses comerciales. Tiene sentido. Pero a medida que avanza la guerra, la presión de Estados Unidos sobre Chile aumenta. Cuéntanos, ¿por qué era Chile tan importante para Estados Unidos? Bueno, su ubicación geográfica era clave. La extensa costa del Pacífico de Chile la convertía en un punto estratégico para controlar las rutas marítimas y prevenir posibles incursiones japonesas en América del Sur. Imagina las consecuencias si Japón hubiera logrado establecerse en el continente. Cierto. Controlar el Pacífico era fundamental. Además, recordemos la importancia del cobre chileno para la industria bélica estadounidense. Asegurar ese suministro era una prioridad. Exactamente. Pero había algo más que preocupaba a Estados Unidos: la creciente influencia alemana en Chile. Temían que agentes nazis estuvieran operando en el país, utilizando a Chile como plataforma para espionaje y sabotaje. Como una película de espías. Y en este contexto de tensiones e intereses, Estados Unidos empieza a considerar la posibilidad de establecer bases militares en Chile. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro. En 1942, tras el ataque a Pearl Harbor y el avance japonés en el Pacífico, el Pentágono elaboró planes para asegurar el control de América del Sur. Uno de esos planes, que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, era la construcción de una base militar en la isla de Pascua. La isla de Pascua, a miles de kilómetros de la costa chilena. ¿Te imaginas el desafío logístico que eso implicaba? Construir una base en un lugar tan remoto. La idea era construir una pista de aterrizaje para aviones de reconocimiento y bombarderos. De esa forma, Estados Unidos podría monitorear los movimientos del eje en la región y prevenir ataques japoneses en el continente americano. Un plan ambicioso, sin duda. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se concretó la base en la isla de Pascua? Bueno, el gobierno chileno se opuso firmemente a ceder soberanía sobre la isla Pascua. Además, las dificultades logísticas eran inmensas. La infraestructura en la isla era extremadamente limitada, lo que hubiera requerido una inversión colosal para convertirla en una base operativa. Entiendo. Entonces, la resistencia del gobierno chileno y los desafíos logísticos frenaron el plan. ¿Consideró Estados Unidos alguna otra ubicación en Chile para una base militar? Sí, ante la negativa chilena, Estados Unidos puso su mirada en el sur, concretamente en Punta Arenas. Punta Arenas, ubicada en el extremo sur de Chile. ¿Qué ventajas estratégicas ofrecía esa ubicación? Punta Arenas tenía varias. En primer lugar, su cercanía al Estrecho de Magallanes, una vía marítima crucial para el tráfico naval entre el Atlántico y el Pacífico. Controlar el Estrecho de Magallanes era vital para el flujo de suministros y tropas. Claro, un punto neurálgico para el comercio y la estrategia militar. ¿Había alguna otra ventaja? Sí, Punta Arenas también ofrecía la posibilidad de monitorear al Atlántico Sur, donde se creía que operaban submarinos alemanes. En ese momento, la amenaza de los submarinos alemanes era una gran preocupación para los aliados. Una ubicación estratégica clave. Pero, ¿logró Estados Unidos establecer una base en Punta Arenas? No, nuevamente la neutralidad de Chile y la negativa de su gobierno a permitir la presencia militar estadounidense en su territorio frustraron los planes de Washington. Increíble. A pesar de no poder instalar bases militares en Chile, Estados Unidos no se rindió en su objetivo de influir en el país, ¿verdad? Efectivamente. Si bien no pudieron establecer bases, Estados Unidos desplegó una intensa operación de inteligencia en Chile.
Durante la guerra, la Oficina de Servicios Estratégicos, la precursora de la CIA, operó en Chile para contrarrestar la influencia nazi. Espías, intriga, operaciones encubiertas. Esto se pone cada vez más interesante. Cuéntanos más sobre las acciones de la inteligencia estadounidense en Chile. Una de sus principales actividades fue el espionaje a empresas alemanas que operaban en Chile. Se sospechaba que algunas de estas compañías, con dueños alemanes, estaban financiando actividades del eje. Un clásico de la Guerra Fría. Espiar a empresas extranjeras para obtener información. ¿Qué otras tácticas utilizaron? También interceptaron comunicaciones, monitoreando radios y telégrafos en Chile para detectar posibles mensajes entre agentes nazis. Era una época en la que la información era poder y la inteligencia estadounidense no escatimaba esfuerzos para obtenerla. Claro, el control de la información era vital. Y por supuesto, no podemos olvidar la presión diplomática y económica que Estados Unidos ejercía sobre el gobierno chileno. Exactamente. Estados Unidos utilizó sanciones económicas y diplomáticas para obligar a Chile a romper relaciones con el eje. Y finalmente, en 1943, el gobierno de Juan Antonio Ríos, sucesor de Aguirre Cerda, cede ante la presión, ¿correcto? Así es. Chile rompe relaciones con Alemania, Italia y Japón, marcando el fin de la influencia nazi en el país y fortaleciendo la alianza con Estados Unidos. Un punto de inflexión en la historia de Chile durante la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente un punto de inflexión. Y con esto llegamos al final de la primera parte de nuestro Deep Dive. En la siguiente parte analizaremos las consecuencias a largo plazo de este complejo juego geopolítico para Chile. No te la pierdas. Retomemos nuestra inmersión en la historia de Chile durante la Segunda Guerra Mundial. En la primera parte exploramos cómo Estados Unidos, a pesar de no lograr establecer bases militares en Chile, ejerció una fuerte influencia para que el país rompiera relaciones con el eje. Exacto. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias a largo plazo para Chile? Me imagino que este cambio de rumbo tuvo un impacto significativo en su economía. Sin duda. El impacto más evidente fue el aumento de la venta de cobre a Estados Unidos. Durante la guerra, la producción de cobre en Chile se disparó para satisfacer la demanda estadounidense, lo que generó un auge en la industria. Suena como una gran oportunidad económica para Chile, pero ¿tuvo este auge algún efecto negativo? Sí. A pesar de los beneficios a corto plazo, esta dependencia económica de Estados Unidos tuvo sus desventajas. Chile se convirtió en un proveedor clave de materias primas para la maquinaria bélica estadounidense, lo que lo hizo vulnerable a las fluctuaciones de la demanda y los precios. Claro, depender de un solo comprador siempre implica riesgos. Y hablando de cambios, ¿qué pasó con el comercio con Alemania? Recordemos que al principio Chile mantenía fuertes lazos comerciales con ambos bancos. La ruptura de relaciones con el eje significó la reducción drástica del comercio con Alemania. Muchas empresas alemanas en Chile fueron expropiadas o cerradas, lo que afectó diversos sectores de la economía chilena. Un cambio radical en el panorama económico chileno. Y en el ámbito político, ¿qué consecuencias trajo este acercamiento a Estados Unidos? Bueno, la consecuencia más evidente fue el aumento de la influencia estadounidense en Chile. A partir de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente durante la Guerra Fría, Chile se alineó cada vez más con Washington. Entiendo. Entonces, aunque Chile logró evitar la ocupación militar, la presión de Estados Unidos tuvo un impacto considerable en su política exterior. ¿Cómo se percibió esta creciente influencia estadounidense dentro del país? Fue bien recibida por todos. Esa es una pregunta clave. Si bien algunos sectores vieron con buenos ojos el acercamiento a Estados Unidos, la percepción de que Estados Unidos intentó manipular la política exterior chilena generó un sentimiento de desconfianza y rechazo en otros. Es comprensible. Imagino que para muchos chilenos la idea de que una potencia extranjera influyera en las decisiones de su país no fue fácil de aceptar. ¿Dirías que este sentimiento de rechazo tuvo consecuencias a largo plazo? Sí, sin duda. El aumento de la influencia estadounidense, la dependencia económica del mercado norteamericano y el resentimiento de algunos sectores de la sociedad chilena por la injerencia extranjera son legados que marcaron la historia de Chile en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la decisión de romper con el eje, aunque quizás necesaria en el contexto de la guerra, tuvo repercusiones imprevistas que se extendieron mucho más allá del conflicto. Exactamente. La historia de Chile en la Segunda Guerra Mundial nos muestra cómo las grandes potencias, incluso sin recurrir a la fuerza militar directa, pueden ejercer una poderosa influencia sobre países más pequeños. Una lección importante sobre las dinámicas de poder en el escenario global. Y con esto, llegamos al final de la segunda parte de nuestro Deep Dive. En la tercera y última parte, reflexionaremos sobre el legado de este episodio histórico para Chile y las lecciones que podemos aprender para comprender las relaciones internacionales en la actualidad.
De regreso en The Deep Dive, hemos explorado la compleja historia de Chile durante la Segunda Guerra Mundial, un país neutral que se vio en medio de una lucha de titanes. Analizamos las presiones, las estrategias ocultas y las consecuencias de la influencia estadounidense en Chile. Exacto, un recorrido que nos ha llevado desde la delicada neutralidad inicial de Chile hasta su ruptura con el eje y el posterior fortalecimiento de su relación con Estados Unidos. Y ahora en esta última parte me gustaría profundizar en el legado de esta historia. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Chile durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué lecciones podemos aplicar para entender las relaciones internacionales en la actualidad? Bueno, la historia de Chile nos ofrece una valiosa lección sobre la neutralidad en tiempos de guerra. En teoría, la neutralidad parece una posición ideal, pero en la práctica, a menudo es muy difícil de mantener, especialmente cuando hay grandes potencias involucradas. Tiene sentido. Como vimos, la presión, ya sea económica, diplomática o incluso militar, puede ser abrumadora. Y en el caso de Chile, a pesar de su resistencia inicial, la presión de Estados Unidos, combinada con la amenaza del eje, terminó inclinando la balanza. Precisamente. Y esta decisión, aunque comprensible en el contexto de la guerra, tuvo repercusiones a largo plazo en la relación entre Chile y Estados Unidos. Exacto. Mencionaste la dependencia económica, el resentimiento por la injerencia extranjera. ¿Dirías que estos factores siguen influyendo en la relación entre ambos países en la actualidad? Sin duda, el legado de la Segunda Guerra Mundial sigue presente en las relaciones entre Chile y Estados Unidos. La historia nos muestra cómo las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden tener consecuencias imprevistas y de largo alcance, no solo para los países directamente involucrados, sino para la dinámica geopolítica global. Es fascinante cómo un evento histórico puede resonar a través del tiempo. Y al analizar este caso, me pregunto si la alineación final de Chile con los aliados era inevitable. ¿Tú qué piensas? Es una pregunta compleja que nos invita a reflexionar. Hubo muchos factores en juego. Presiones internas, amenazas externas, intereses económicos. No podemos saber con certeza qué habría pasado si Chile hubiera tomado un camino diferente, pero este ejercicio de análisis nos ayuda a comprender la complejidad de las relaciones internacionales. Totalmente de acuerdo. A veces olvidamos que la historia no es solo una serie de hechos del pasado, sino un proceso dinámico que nos ayuda a entender el presente. Y la historia de Chile durante la Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo de ello. Exacto. Y este deep dive nos ha permitido no solo comprender este capítulo específico de la historia, sino también reflexionar sobre la importancia de la neutralidad, las dinámicas de poder y las consecuencias de la intervención extranjera. Temas que siguen siendo relevantes en el mundo actual. Absolutamente. Y con esta reflexión, damos por concluido nuestro viaje a través de la historia de Chile durante la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que esta inmersión les haya brindado nuevas perspectivas y los motive a seguir explorando la historia con ojo crítico. Recuerden que siempre hay más por descubrir, más por analizar y más por aprender. Hasta la próxima.